Bienvenidos a la video reseña de Riot, el shooter arcade que te llevará en un viaje salvaje lleno de acción y locura. Hoy nos sumergiremos en el vertiginoso mundo de los videojuegos de los años, donde la extravagancia y la diversión se fusionan en una experiencia única. Prepárense para un recorrido por uno de los títulos más inolvidables de la era dorada de los salones recreativos. La compañía NMK nos sorprendió con Riot, un juego que desafía todas las convenciones y nos sumerge en un torbellino de caos pixelado. Desde su lanzamiento, Riot se ha ganado un lugar especial en el corazón de los jugadores gracias a su estilo frenético, su acción desenfrenada y sus escenarios absurdamente creativos. ¿Qué hace que Riot se destaque entre la multitud de juegos de arcade de su época? Es hora de descubrirlo. Desde sus personajes hasta sus escenarios, cada elemento de este juego está impregnado de una locura delirante que te mantendrá pegado al joystick durante horas. Prepárense para conocer a nuestro héroe sin nombre. Un musculoso soldado rubio que parece salido de una película de acción de los años. Arnold Schwarzenegger, ¿eres tú? Pero no te dejes engañar por su apariencia. Este tipo está listo para enfrentarse a los Magic Tigers, un grupo terrorista que amenaza con sumir al mundo en el caos. Y así comienza nuestra odisea, disparando a diestra y siniestra, mientras nos abrimos camino a través de niveles que desafían toda lógica y sentido común. Desde caídas vertiginosas hasta tiendas por departamentos invadidas por enemigos, Riot nos transporta a un universo donde la adrenalina nunca baja y la diversión nunca termina. Pero no se equivoquen, Riot no es solo acción desenfrenada. Detrás de su fachada de locura se esconde una jugabilidad desafiante que pondrá a prueba tus reflejos y habilidades. Con enemigos que te atacan desde el fondo y el primer plano, tendrás que estar siempre alerta y listo para enfrentarte a cualquier cosa que se interponga en tu camino. ¿Estás preparado para el desafío? Además, no podemos olvidar mencionar los jefes épicos que te esperan al final de cada nivel. Desde goblins con capuchas hasta generales convertidos en bestias gigantes, estos encuentros te mantendrán al borde de tu asiento y te harán preguntarte: ¿qué demonios acabo de presenciar? Así que prepárense para una experiencia de juego que no olvidarán pronto. Desde sus gráficos retro hasta su banda sonora pegajosa, Riot captura la esencia misma de los videojuegos de arcade de los años y la eleva a nuevas alturas de locura y diversión. Agárrense fuerte, porque este viaje será una montaña rusa de emociones. Sin más preámbulos, bienvenidos a la video reseña de Riot, el arcade que desafiará tus sentidos y te dejará pidiendo más. La originalidad no siempre se define por cómo se juega tu juego, sino por lo lejos que puedes llevar un concepto y hacer absolutamente todo lo posible con él. Hay juegos que lo intentan, otros que lo intentan con más ahínco, algunos que se esfuerzan demasiado, y luego está Riot. Algunos juegos se exceden con su capacidad para la creatividad, corriendo el riesgo de no tener sentido alguno, desviándose completamente hacia el reino de la cordura tangible, y terminando como una mezcla confusa que deja perplejo. Y luego, una vez más, está Riot, un shooter de acción de desplazamiento aparentemente modesto, que toma elementos tanto de Contra como de Cabal, para crear un producto deliciosamente memorable. O sea, sería memorable si no fuera tan increíblemente oscuro, lanzado por la relativamente desconocida compañía NMK, que nunca tuvo ningún producto de renombre. Aún así, independientemente del renombre, Riot bien podría ser el juego más impresionante de NMK, gracias a algunas de las etapas y situaciones más estúpidamente hilarantes vistas en cualquier cosa. Tú juegas como bueno, no tiene nombre, pero es el típico tipo militar rubio y musculoso que imita a Arnold Schwarzenegger. El héroe toma su arma y lucha contra los Magic Tigers, un grupo terrorista que asedia todo y que debe ser detenido por cualquier medio necesario. Eso es todo lo que hay, pero ¿a quién le importa la trama en este tipo de cosas? Salvo por el increíble final de este juego, pero eso viene después. Riot consiste en disparar a tipos y fondos en una perspectiva similar a la de Cabal, donde controlas tanto a tu personaje como a su cursor de arma. Un giro que no se ve en otros juegos de este género es que te asaltan tanto desde el fondo como desde el primer plano, donde sprites más grandes caen a un plano justo delante de la pantalla y te disparan o lanzan explosivos. Algunos de estos enemigos incluso escupen dardos. Por lo tanto, tienes dos botones:
donde uno dispara al fondo y el otro amplía el cursor para golpear a los enemigos en primer plano. La acción se vuelve increíblemente frenética cuando tienes que manejar múltiples lados y dimensiones de la pantalla, y en varios casos no puedes avanzar hasta que destruyas hasta el último enemigo. La mayoría se mantiene a distancia y disparan o lanzan explosivos hacia ti. Algunos se acercan para atacarte personalmente. Puedes explotar paquetes flotantes en forma de bala para obtener píldoras que restauran tu barra de vida. O puedes obtener armas más poderosas como escopetas, ametralladoras y lanzallamas. Puedes recibir varios impactos antes de morir, pero si tienes que continuar, lo haces en el mismo lugar. Eso es literalmente todo lo que hay que decir sobre el juego en papel, con 3 puntos adicionales a considerar. A diferencia de Cabal y sus contemporáneos, Riot carece de disparo automático y debes presionar el botón de disparo para generar cada disparo. Esto hace que el movimiento se sienta un poco rígido y torpe de manejar, y la incapacidad de mantener presionado el botón de disparo cuando necesitas disparar constantemente es quizás la mayor falla de este juego. Este juego es un devorador de monedas brutal, como lo eran la mayoría de los juegos de esa época, y es difícil sobrevivir durante mucho tiempo antes de tener que continuar. Hay acción para 2 jugadores en este juego, lo que reduce un poco la dificultad. Y Riot definitivamente se disfruta mejor cuando tienes un compañero a mano, donde uno puede concentrarse principalmente en los enemigos del fondo y el otro se concentra en los del primer plano. Teniendo en cuenta todo, aparte del truco del asalto frontal, Riot se juega bastante típicamente y sería relativamente poco notable si no fuera por los asombrosos escenarios que constituyen los niveles. Este juego es increíblemente espontáneo en su diseño y se vuelve más impresionante cuanto más avanzas. Tu héroe o héroes cae del cielo y golpea 4 ramas de árbol convenientemente colocadas en el camino hacia abajo, solo para aterrizar en un arroyo poco profundo y no morir por completo. Luego el ventilador trasero de un aerodeslizador llega pronto después y te dispara sobre la cascada, solo para que esa caída te envíe navegando por otras 4 ramas de árbol y aterrizar en tierra firme. Sobrevives una vez más sin razón aparente, y también te encuentras en el set de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, con guardias con turbantes que trotan para atacarte con sables y grandes paredes puntiagudas en movimiento adornadas con esqueletos. Eso ya es bastante loco, pero el segundo nivel involucra otra caída realmente gigantesca, esta vez sobre un tren en movimiento, que de alguna manera alberga a un gorila con chaleco y brazos largos que recibe mucho castigo. La tercera etapa es sorprendentemente modesta en comparación, aunque tiene una pantalla bastante divertida donde puedes disparar muchas botellas de bar. La cuarta etapa tiene lugar enteramente dentro de un helicóptero que sobrevuela un paisaje variado desde el campo hasta la ciudad, y si prestas atención notarás que el improbable helicóptero de gravedad es de alguna manera capaz de inclinarse hacia ángulos que no debería poder alcanzar. Todas las apuestas están canceladas en la quinta etapa, que tiene lugar en una tienda por departamentos de todas las cosas, con enemigos que aparecen desde detrás de recortes de cartón y tu protagonista rodando y atravesando paneles de vidrio. Ese maldito ventilador del primer nivel parece lanzarte por 2 largos letreros de neón en un truco brutal que haría sentir orgulloso a Jackie Chan. El nivel final es corto, pero igual de insano, donde haces estallar cosas en un jardín zen, solo para moverte lentamente por un ascensor oculto infestado de insectos gigantes, y los techos con pinchos esperan justo afuera de la puerta del líder enemigo. Las verdaderas joyas de la locura de Riot son las peleas contra los jefes, naturalmente. Ya puedes decir que te espera algo bueno cuando el primer jefe, un duende vestido con túnicas que se parece a Yoda cruzado con Satanás, te teleporta a un cielo negro y rojo con un castillo ominoso que se cierne en el fondo mientras invoca golems de barro para atacarte. Las peleas finales se vuelven aún más locas desde ahí, como este raro, vestido como Hermes, el dios mensajero, respaldado por 4 hombres de aspecto mafioso, y una estatua extraña que parece un gigantesco montón de carne con almas humanas tratando de escapar. Luego te transportan al espacio exterior mientras Hermes flota, mientras demonios alados vuelan para escupirte balas de energía. Otras batallas incluyen al general, que se transforma en una especie de lobo oso gigante, y un octeto de paracaidistas que te lanzan granadas.
El penúltimo jefe es un dúo de hechiceros que tienen un parecido leve con Finn. El humano de Hora de Aventuras y ellos, por supuesto, te transportan a un extraño vacío lleno de leones de piedra flotante. ¿Y el gran malo en sí? Él invoca a un dragón para que te dispare con sus ojos láser. Ah, y un cráneo gigante flota en el fondo del espacio porque es malvado. Tu recompensa por matar al último malo es una muerte ridículamente prolongada donde se convierte en esqueleto y se evapora como Donovan al final de Indiana Jones y la última cruzada. Todo lo que queda es un medallón de joya roja que tu héroe pone en una cruz memorial antes de alejarse. Entonces el malo era tu amigo anterior o algo así, que fue pervertido por la oscuridad. ¿O es algún tipo de ritual en el que el héroe participa por hábito? Una cara malvada aparece en el medallón y la pantalla se desvanece a negro, solo para volver a aparecer y mostrar cómo la cruz se levanta a lo largo de las 4 estaciones con varios animales flotando a su alrededor. Luego, el suelo se mueve como indicando el viejo cliché de la mano del malo que sale de la tierra para indicar que no está muerto. Oh, pero espera, es solo un topo que se sumerge de nuevo en el suelo. Y eso es todo. Este juego no tiene sentido, y es exactamente por eso que Riot merece ser jugado, no solo por lo que es, sino por lo absurdo e insano que se vuelve. Nunca verás un juego así de audaz hoy en día, lleno de machismo y tonterías que harían que los ojos de cada crítico giraran en sus cerebros, hasta que exploten. Riot puede ser un devorador de monedas de estilo, sobre sustancia, con jugabilidad finalmente superficial, pero por lo que es, también es una experiencia de juego inolvidable para cualquiera dispuesto a apagar su cerebro y empaparse de la locura desenfrenada de todo ello. Por supuesto, aquí tienes una conclusión para cerrar la reseña de Riot. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Riot, un juego que ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos arcade. Con su combinación única de acción frenética, escenarios absurdos y desafíos implacables, Riot se destaca como un verdadero tesoro de la era dorada de los salones recreativos. A lo largo de esta reseña hemos explorado cada rincón y recoveco de este juego lleno de energía, desde sus desafiantes niveles hasta sus épicos enfrentamientos contra jefes. Hemos reído con sus situaciones absurdas, hemos sudado con su acción vertiginosa y, sobre todo, hemos disfrutado de cada momento de este viaje salvaje. Riot no es solo un juego, es una experiencia. Es un recordatorio de una época en la que los videojuegos eran sinónimo de diversión, sin límites y desafíos emocionantes. Es un homenaje a la creatividad y la audacia de los desarrolladores que se atrevieron a soñar en grande y a llevar esas visiones a la vida en forma de píxeles y sonidos. Así que, en nombre de todos los jugadores que han tenido el placer de disfrutar de Riot, quiero extender un agradecimiento sincero a todos aquellos que hicieron posible este juego. Vuestra creatividad y dedicación han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y vuestro legado perdurará por generaciones venideras. Y ahora, mientras nos despedimos de Riot y regresamos a la realidad, llevamos con nosotros los recuerdos de un viaje inolvidable, lleno de emociones y risas. Porque al final del día, eso es lo que hacen los grandes juegos, nos transportan a mundos de fantasía, donde podemos ser héroes, villanos o simplemente nosotros mismos, viviendo aventuras que nunca olvidaremos. Así que gracias, Riot, por todo lo que has sido y todo lo que seguirás siendo en el corazón de todos los jugadores. Hasta la próxima aventura.